Ni electricidad ni agua. Cuba se apaga y se seca. Según una investigación de Cuba Siglo XXI, el país requiere 10.000 millones de dólares y 8 años para reconstruir sus termoeléctricas. La propia empresa eléctrica ha advertido que algunos apagones podrían llegar hasta 15 horas, eso es en las provincias, mientras en la capital prometen serán solo de 4 horas al día, nada, una bobería. Hablaremos también de la estafa de las MIPYMES, el racismo y les mostraremos qué es la harina de calabaza. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Contamos hoy con la ayuda del periodista de investigaciones Norge Rodríguez, director de Yucabay. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación siempre. Aunque sé que has hecho un trabajo investigativo sobre el tema de las MIPYMES y del racismo en Cuba, de la embajada americana, me gustaría un poco contar contigo con este tema que hoy le estalla, hoy no, ya viene poco a poco, a todo el mundo en Cuba. ¿No? Sí, es preocupante porque da cuenta de la gran crisis que hay de infraestructura en el país, ¿no? que lleva años esta crisis, pero que ahora quiere un matiz pues, mayor, ¿no? 15 horas de apagón y 4 en La Habana, y además te das cuenta cómo separan, o sea, provincia más horas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque La Habana, como se dice en cubano, se calienta más, ¿no? O sea, es más fácil que salga un estallido social, que se genere una chispa de protestas en La Habana. De hecho, ha sucedido. El maleconazo fue en La Habana. Esto mismo del 11 de julio no fue en La Habana, pero fue cerca de La Habana, en San Antonio. Y ellos tratan de evitar que eso suceda, ¿no? Pero está a las puertas. Yo creo que está a las puertas porque fíjate que no hay agua, no hay electricidad. El alumbrado público, el 70% lo van a pagar, y además en medio de una situación de violencia, o sea, del aumento de la violencia. Entonces subió el precio del combustible, o sea, no sé cuántas, no hay pan, eliminaron el pan, o sea, no sé cuántas cosas le van a agregar a esa olla de presión, ¿no? Ah, que eso no hay pan. La harina de calabaza es una, yo no la conocía, no sé, tú habías oído, a lo mejor es muy nutritiva, es muy buena, porque siempre te venden la idea de que la miseria es nutritiva y que no hay problemas de colesterol en Cuba, porque dicen ellos, porque como no hay carne, ¿no? Sí. Incluso le buscan el lado. Esta historia del yogur de soya, que acá hay, ¿no? Pero, ¿saben? Otra disposición, en otro tipo de envase diferente, pero en Cuba se vendía y era lo único. Además, una opción. Aquí es una opción. Es una opción, exacto. No es la regla general. Has hecho, hablando de la distribución y de las MIPYMES, una investigación sobre ese tema que nos han tratado de vender aquí como una muestra de apertura económica y de que son verdaderos los que vinieron por lo menos acá y que sé que siguen viniendo de alguna manera, reuniéndose con empresarios cubanoamericanos, etcétera, que son verdaderamente un sector independiente. Tu investigación pone eso en duda, ¿no? Bueno, nosotros hemos investigado el tema. Lo que ha sucedido es que otros medios también lo han investigado. La más reciente investigación la hizo Cubanet y fue la periodista Claudia Padrón, y vino a demostrar lo que ya habíamos explicado en otro momento, ¿no? de que esta historia es una historia construida por el régimen precisamente para, entre otras cosas, venderle a esta administración un síntoma de apertura, ¿no? Esta administración, entre sus objetivos cuando llegó a la Casa Blanca, la política en Cuba tenía ese tema de ayudar al sector privado. ¿Qué hizo el régimen? Pues construyó un sector privado. Le dijo, aquí tienes tu sector privado. De hecho, la persona que trajo a los empresarios a los supuestos empresarios acá a Miami, ahora esta investigación ha demostrado que trabajaba. ¿Cómo se llama esa persona? De apellido, ahora no recuerdo ¿Ese no es Larrea? Larrea, exacto. Larrea, de apellido Larrea. Esa persona trabajaba con la seguridad del Estado, ¿no? Y eso está en esta investigación que se muestra. Pero ¿hay algún familiar de él el que dicen que declaró en un juicio contra los opositores en algún momento? Exacto, o sea, es lo que demuestra la investigación, y se entrevistó incluso a opositores que habían estado en ese juicio, que no lo habían identificado en el momento en el que él llega. Y además no es la primera vez. Él perteneció a una cooperativa que se llama Cenius, que durante el deshielo de Obama
pues lo presentaron también como algo de apertura. Mira, estas cooperativas van a cambiar la economía. Al final cerraron la cooperativa y vendieron esta leyenda, ¿no? De como que esta persona había sido o sea, que lo había afectado el régimen. Entonces viene nuevamente y trae a estos empresarios acá, que es interesante, ¿no?, que esta investigación salga porque demuestra lo que se explicó en aquel momento, ¿no?, que todo esto era una farsa. Y además yo pienso que debe mirarla con detenimiento la comunidad, ¿no?, las personas que recibieron a estos empresarios y que participaron de todo este show, que al final, bueno, está demostrado que, o sea, no fue solamente eso, es esa persona. Hay 2 MIPYMES dentro del grupo, al menos 2, que están vinculadas a un entramado que termina en Guillermo García Frías. O sea, lo que trajeron para acá fue casi todo vinculado con el régimen, ¿no? Claro, porque además tiene un doble propósito para el régimen castrista. Alivia los sectores específicos donde ellos quieren aliviar, aparentemente. Siguen teniendo el monopolio de los medios de producción, porque todo esto es en el área de los servicios. Yo insisto en este tema porque no se ve. Yo no, bueno, tú eres mucho más joven, pero en mi época, en la escuela, cuando te explicaban qué era el comunismo, era pues esa sociedad donde los medios de producción estaban en manos del Estado. Siguen estando en manos del Estado en un 99%. Por no decir un 100. O sea, no conozco todavía de una MIPYME que sea una fábrica de jabones o una fábrica, ¿entiendes? O sea, no hay... No, aquel que hizo leche, ¿te acuerdas? Que le fueron arriba, que hizo quesos. El rey del queso, sí. El rey del queso. Y por otro lado, todo el tema de la importación y la exportación sigue siendo monopolio del Estado. O sea, claro. Las MIPYMES tienen, no hay una empresa dedicada a la exportación, importación, no sé, como sucede quizás en Colombia, en Costa Rica, que tienes una empresa que se dedica a comprar arroz a Vietnam. Una empresa privada, al margen del Estado. Privada, al margen del Estado. Arroz en Vietnam. Y dice, bueno, yo voy a llenar el país de arroz y aquí, o sea, esa situación que hay ahora de que no hay pan y tal, probablemente no existiera si realmente existiera la empresa privada en Cuba. Una empresa privada dice, bueno, no hay pan, yo voy a resolver ese problema, compro harina. Y varias, ¿no? Compiten y entonces los precios bajan, porque así funcionan las reglas del mercado. Claro, no, en Cuba la gente da por descontado porque, bueno, cuando yo nací esa gente ya estaba en el poder, imagínate tú, ¿no?, el tiempo que llevan ahí. Nacimos en esa distorsión de política y económica. Y, por ejemplo, en Cuba hay un Ministerio de Comercio Exterior. Que eso es absolutamente innecesario. Exacto. Si cada empresario puede hacer sus tratos en el exterior de una manera totalmente libre, aquí en los Estados Unidos, la gente que nos está viendo en Cuba, no existe un Ministerio de Comercio Exterior. Podría existir algún tipo de institución que ayude al comercio exterior, pero si yo consigo hacer negocio con alguien en Holanda, es un asunto mío y ya lidiaré ya con las leyes de Holanda y las de aquí, etc. Y hay uno de comercio interior. También, ¿no? Sí, y uno de la industria alimentaria. O sea, todo controlado. ¿No? Sí, todo controlado por el Estado. Y ellos no han desmontado eso. De hecho, ellos han intentado hacer lo que hizo Vietnam, por ejemplo, que mantuvo el Partido Comunista, o lo que hizo China. Pero ni a ese punto han llegado. Pero han dicho a veces, nosotros no somos chinos, dijo uno de los economistas. Que además una expresión bastante racista. Hablando de racismo, ¿no? Es un tema que quiero tocar contigo porque acabó en febrero, pues, el mes, si me lo puedes explicar, sí. Aquí en los Estados Unidos es el mes que dedica a destacar la cultura afroamericana, ¿verdad? Afroamericana, sí. Tiene que ver con el tema de los activistas que en los años 60 pues lucharon contra la discriminación y la segregación en los estados del sur. Y ese mes se destaca eso. Entonces, en cada embajada de Estados Unidos, en los países donde hay embajada, pues destacan eso mismo, pero de los locales, ¿no? Y yo no sé si tú recuerdas el año pasado que hicimos un programa sobre una invitación que le hicieron a una cantante afroamericana que fue a Cuba, pero fue a LISA, al Instituto Superior de Arte, o sea, participó de un programa. ¿De donde te expulsaron a ti? Exacto, de donde me expulsaron, de donde expulsaron a Anamel y a otras personas, ¿no?, que han estado vinculadas al activismo. Y entonces nosotros hicimos un artículo en un periódico de Washington en el que protestamos por eso, ¿no? Y explicamos los motivos, cómo estaba Luis Manuel Otero preso, cómo estaba Michael Osorbo. Entonces, este año que han hecho, han seleccionado a varios artistas, sobre todo músicos cubanos, afrocubanos,
para destacar que se celebra este mes. Entonces, en la selección escogieron a artistas que no son confrontacionales. De hecho, algunos que están vinculados con un entramado que, por ejemplo, en el caso de Cimafún, que fue uno de esos artistas, termina en Puentes de Amor. Porque el manager de Cimafún, que es Colin Laverty, y esto yo le he dicho ya en más de un espacio, ¿no? Y hay una investigación de ADN donde se muestra esto, pertenece al board de Puentes de Amor y está vinculado, fue pareja fue pareja de una hermana del director del Having Bank, el banco sancionado por Estados Unidos, ¿no? Un banco del régimen en Reino Unido. Entonces te das cuenta que la embajada parece que se ha olvidado de que Luis Manuel Otero, que es afrocubano, de que Michael Osorbo, que tiene 2 premios Grammy, y está preso, los 2 están presos, parece que se han olvidado de ellos, y en el mes de la historia negra. El año pasado no los mencionaron y este año tampoco los mencionaron. Entonces seleccionaron también a Larisa Bacallao, por ejemplo, para celebrar el mes. Larisa Bacallao, que estuvo en mi programa El Espejo, que tenía las 10:30, hizo fuimos muy amables con ella, e hizo un elogio de la situación en Cuba que le mereció después, pues, seguir ascendiendo en todo eso. Vamos a una pausa porque hoy, dentro de apenas 40 minutos o 48 minutos, el presidente Biden va a hacer su discurso donde va a recapitular este año, cómo le ha ido en la economía, en la política, etcétera, y además como este es un año electoral, ese es el discurso del Estado de la Nación. Yo me pregunto, ¿tocará el tema de Cuba?